Bien, hermano, vamos a compartir un tema que tiene que ver con una percepción general y una pregunta de muchos. Todos los seres somos Dios. Entonces, primero quiero hacer énfasis en un texto bíblico que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Es muy conocido este texto que dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a poder tener semblanza de este amor que dice Juan 3. Dice, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, en la carta primera a los Corintios, capítulo 13, desde el versículo 4, existe una definición de lo que es amor. Y si tú tienes atención a la crucifixión de nuestro Señor, y si tenemos más bien la visión clara de la crucifixión y luego la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entenderemos entonces, a partir de esa revelación del Espíritu, la narrativa de este tipo de amor que dice el versículo 4 del capítulo 13 de 1 de Corintios: el amor es sufrido. Entonces, luego tú empiezas a ver la crucifixión y empiezas a ver que este amor es una descripción de la crucifixión, del sacrificio de Dios. Dice Dios, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces este amor es este amor que voy a describir ahorita. Ahí está toda esta parte de amor de Dios para venir a la cruz del Calvario. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces tú estás viendo aquí que es un amor que cada que describe una de las características del amor está describiendo lo que Cristo desde antes de ser crucificado empezó a vivir. Él sufrió bastante por nosotros. Pues el amor es sufrido. Él sanaba a los enfermos, ayudaba a la gente. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Él nunca tuvo envidia de los religiosos de esa época, sino por el contrario, dice el Evangelio que Pilato sabía que por envidia los religiosos lo habían entregado a la muerte. Nunca se envaneció, nunca fue jactancioso, al contrario, él cuando sanaba a alguien le decía, no le digas a nadie. No se jactaba de lo que hacía. Nunca hizo nada indebido, tanto que el Espíritu lo llevó a ser tentado en el desierto y en ninguna tentación cayó, aún teniendo hambre. Lo tentó el demonio para que hiciera
que las piedras se convirtieran en pan. Y aparentemente no hubiera sido algo muy pecaminoso, pero no hizo nada indebido. Él iba a lo que iba, y a las tentaciones que tuvo él en su camino, nunca cayó, a lo contrario de Pedro, que Pedro pues sí cayó, y lo vimos la vez pasada muy fuerte. Dice que el amor no guarda rencor y no se irrita, no busca lo suyo. Él nunca se irritó contra la gente. Lo que hizo fue contestar y reprender a los religiosos de haber hecho de su casa de oración un lugar de mercadeo. Y fue la única vez que hizo un acto de cuerdas y tiró todo y los corrió de ahí. Pero era porque estaban ellos con el nombre de Dios y haciendo negocios ilícitos. Y muchas iglesias viven hoy así. No viven para predicar la palabra, sino para hacer negocios adentro de las iglesias que les producen cantidades de dinero exorbitantes. Entonces dice también que todo el amor no se goza en la injusticia. Y cuando somos llamados los justos de las naciones, pues no es porque nosotros tengamos la justicia propia en nosotros, sino que somos justificados por la fe, por el perdón de pecados a través de su sangre. Dice que el amor todo lo sufre y todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y Cristo hizo eso. Todo lo sufrió. Él creyó que había que ir a la cruz. Estuvo tentado, venció la tentación. Esperó, pidiéndole a Dios, a Padre, que si fuera posible pasar esa copa, pero que se hiciera la voluntad de Dios. El amor nunca deja de ser. Y entonces dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Por qué? Porque se acabará la capacidad en cada uno de nosotros de orar en lenguas. Moriremos, dormiremos. Y dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la palabra de Dios es el amor de Dios para conquistar a la humanidad, que no quiere dejar ni siquiera cosas muy leves por escucharlo y por ver quién fue Jesucristo. No les interesa. Hay muchos intereses creados que impiden que las personas se consagren a Dios, y sobre todo son los tesoros en la tierra, todo lo que brilla, el oro, el dinero, la fama, los coches, las casas, y de ahí pues todo lo que es pecados escandalosos y no escandalosos. Entonces este es el amor que Dios sintió para entregar en carne su propio ser como Cordero Pascual. ¿Para qué? Para que fuéramos nosotros perdonados. Entonces, de ahí, en el Evangelio de Juan, si vamos a ver la cuestión de ser hijos de Dios, pues en el versículo 11 de la carta primera, del versículo 1 de la carta de Juan, dice la palabra de Dios: en el mundo estaba, desde el 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si estaba en el mundo, él era Dios. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Tú recuerdas Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si el mundo por él fue hecho, pues es que Cristo es Dios, ¿sí? Pero el mundo no le conoció, y entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Venir a testificar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel que el reino de Dios se había acercado, y que él en otro tiempo, como dice Hebreos 1, habló muchas veces y de muchas maneras al pueblo de Israel a través de los profetas, y que en estos últimos tiempos estaba él hablando por el Hijo. O sea, él había encarnado. Entonces, cuando dice a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel todavía no cree que haya venido el Mesías, el Mashiach, sino que creen que todavía va a venir otro.
Entonces, en esa ignorancia estuvieron y están todavía, pero hay un remanente de personas que no se van a inclinar ante el demonio y que van a dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que no todos somos hijos de Dios, sino los hijos de Dios son los que creen en su nombre y los que le reciben. Los que le reciben como ¿qué? Como el Salvador, como el propiciador de la salvación y de la vida eterna a partir de su sacrificio y del derramamiento de su sangre para el perdón de los pecados. Amén. Sí. Y entonces ahí mismo, en el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 44, mira lo que dice. Yahshua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Te das cuenta cómo Jesucristo es Dios? Sí. Entonces Dios está revelando en su palabra que Él vino encarnado para salvar a la gente. Y todavía hay gente equivocada que no quiere leer o no puede leer y no puede encontrar a Jesucristo como Dios en la Escritura, porque no les es revelado la misma Escritura, que dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Entonces Él está diciendo que el que lo rechazaba, pues Él no lo iba a juzgar en ese momento. ¿Por qué? Porque no había venido el Señor no vino Jesucristo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Entonces dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre que me lo ha dicho. Amén. Entonces vino el Señor ¿a qué? A salvar. ¿A quién? A la gente que se arrepintiera y a la gente que creyera en Él, para convertirlos en hijos de Dios. Porque dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron en su nombre y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros entendemos también que aquí en esto que dice, también dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Y se la pasó diciéndoles y tratando de decirles: yo soy el Padre que se ha encarnado y que vengo a salvarlos. Y en Hebreos dice: en otro tiempo he hablado de muchas maneras con los patriarcas, por medio de los profetas, a los cuales muchos los perseguían y los mataban, y ahora vengo a hablar por el Hijo, o sea, por haberse encarnado nuestro Padre eterno. Entonces, aquí, pues te voy a decir que es hasta donde está la introducción de ver, a partir de la comprensión de esto, quién es el Hijo de Dios. Dice aquí en Corintios que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es algo que no busca lo suyo, no tiene envidia. Y entonces dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, le podemos poner sin trastocar la lectura,
ni la Escritura convertirse en hijo de Dios. Para que todo el que se convierte en hijo de Dios sea salvado de la esclavitud del pecado, de la servidumbre a Satanás y a los placeres que Dios no quiere que tengamos. Entonces dice, 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron, no le quisieron. Entonces aquí te está diciendo que si tú quieres ser hijo de Dios, no te esperes menos. No te van a conocer, te van a rechazar. Gente que va a venir a querer entender cosas de Dios, después se va a ir. Le vas a brindar tu amistad, le vas a brindar tu ayuda, le vas a brindar todo el amor que Dios pone en ti, y ellos después te van a rechazar, porque así lo hicieron con el Padre, así lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la Escritura pues te dice claramente, para que luego no te frustres, de que la gente va a ser ingrata. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y por esto el mundo no te conoce. O sea, porque a Él no le conoció. O sea, si no quieren con Cristo, no es que no quieran contigo, a ti te desprecian porque no quieren con Cristo. Pero dice, y les habla a los hijos ahora. Esta palabra es para los hijos. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Entonces nosotros, los que somos hijos de Dios y perseveremos, la indicación es perseverar, o que perseveraremos en el Evangelio, en el mandamiento de Dios. El que tú te caigas, te equivoques y te levantes y sigas buscando de Dios, aún pase lo que pase, te arrepientas, te apartes. El Señor no dice que los hijos de Dios no van a pecar, porque dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, que eso también tiene que ver con alguno, no todos los días, abogado tenemos. Entonces, los hijos de Dios tienen un abogado, pero tiene que ser levantado y restaurado. Hablamos el sábado de restauración, pues a partir del apartarse de la conducta que pudo haber hecho o pudo haber tenido, o lo que pudo haber dicho, lo que pudo haber errado. Apartarse, dice que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es parte del amor de Dios, cuando dice todo lo cree, y todo lo sufre, y todo lo soporta. O sea, ten en cuenta que estás hablando de un Dios que todo lo cree, que todo lo soporta, pero que tiene un límite también, porque el amor es inmensamente infinito. Pero también cuando Dios ya dio, y en su estructura de sabiduría, cuando dice el Evangelio que más distante como el de la tierra al cielo está la distancia de sus pensamientos como los del hombre, cuando el hombre cree que Dios va a estar perdonando la continuidad o la iniquidad, que es la costumbre de pecar, pues Dios cae con juicio. Y entonces el juicio hace que las personas pues reaccionen y vean que Dios no es su alcahuete, ni es su cómplice, ni Dios es nuestro tapadera. No, Dios es un Dios poderoso, un Dios de rectitud. Pero dice: entonces, amados, ahora somos llamados hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, Dios no va a venir por ti si tú no eres como Él. Entonces, esta parte del amor que está en 1 Corintios 13, a partir del versículo 4 al versículo 13, pues tú lo tienes que hacer tuyo. Tienes que amar de esa manera, aunque es un reto que la mente humana lo percibe como imposible.
Pero si dice el Señor que nosotros seremos como Él, puros como Él, pues tendremos que tener este amor en nosotros sí o sí. Entonces cuidado con lo que nosotros pensamos o sentimos que es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no te puede convertir en estar maldiciendo, en estar criticando, en estar juzgando a las personas, en estar envidiando a las personas, porque el amor no tiene envidia. Entonces un hijo de Dios que tenga envidia, pues no es hijo de Dios. Simple y sencillo. Te voy a explicar por qué. Porque dice: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. El que peca no le ha visto ni le conoce. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber que nosotros no le conocemos? Pues cuando vemos precisamente que esta parte de 1 Corintios 13 no está en nosotros. No podemos nosotros decir que amamos a Dios o que amamos a Dios sobre todas las cosas si no amamos a nuestro prójimo con este amor que Él amó. Un amor que no tiene envidia, un amor que no es jactancioso, un amor que no se envanece, un amor que no hace lo indebido o que no participa, que no busca lo suyo. O sea, yo no puedo estar buscando a través del Evangelio y de la práctica de los mandamientos que yo sea una figura que se tome en cuenta, como algunos que ya se sienten conferencistas. Aspirar a esa gloria humana, eso dice, el amor no busca lo suyo. ¿Busca qué? Lo de los demás. ¿Qué es buscar de los demás a los siervos que servimos a Dios? Buscar su salvación. No buscamos nada para nosotros, ni económico, ni de prestigio, ni de nada. Porque si no, no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice, todo lo sufre, dice, no se goza en la injusticia, no busca lo suyo, no busca las cuestiones indebidas, no se irrita y no guarda rencor. Esto de no se irrita, tenemos que aplicarnos todos aquellos que tenemos un carácter del cual venimos de años de violencia. Gente que venimos de una práctica de violencia eterna, toda la vida violenta, toda la vida defendiendo, toda la vida atacando. Entonces, cuando nosotros decimos que el amor no se irrita, pues tenemos que practicarlo, vivirlo, hacerlo, pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros el querer como el hacer, para no volver a maldecir, para no volver a entrar en controversias, en discusiones inútiles. Sobre todo hablo por cuestión de los familiares, de esposas, esposos, primos, hermanos, porque no podemos ser oscuridad de nuestra casa y lumbreras de la calle. Entonces hay que arrepentirnos de todo esto y dejar de hacerlo. Entonces, como el amor no se irrita ni guarda rencor, entonces nada de vengarse de los demás y al rato cobrársela. Si te insultan o te dicen, mira, tu silencio y llevar las cosas como Cristo lo hizo al Padre, que es el que puede con todas las cosas. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos que son los hijos de Dios. Porque si somos, dice, mayormente aquellos que creemos en que Cristo es uno, dice la palabra, si tú crees que Dios es uno, pues bien haces. Pero los demonios creen y tiemblan. Entonces a veces nosotros no vamos a andar haciendo cosas malas y ni siquiera temblando. Si los diablos tiemblan y nosotros no, pues estamos peor. Estamos peor que ellos. Entonces dice la palabra de Dios en esta parte de la carta de primera carta de Juan, capítulo 3, que todo aquel que comete pecado infringe la ley, y el pecado es infracción de la ley, lo cual es paga de muerte. Porque la paga del pecado es muerte espiritual y física, de enfermedades terribles, de cosas, bueno. Entonces sabemos que nosotros tenemos que tener algo que nos justifica, que es la fe.
porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no creemos que debemos ser puros como Él es puro, pues estamos en incredulidad, que es otro de los pecados que tuvieron los patriarcas cuando no le creyeron a nuestro Señor que Él era Dios y que había venido para salvarlos. Lo que tiene el pueblo de Israel actualmente pues es eso, es una incredulidad, el pecado de incredulidad. Pero dice la palabra que todo aquel que permanecemos en Él no debemos pecar. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces después nos dice hijitos, o sea que le habla a los hijos este evangelio, y dice: nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Cómo hacer justicia? Teniendo fe, porque es lo que nos justifica, es lo que nos hace justos, la fe, y no el pecado de la incredulidad. Entonces nuestra fe tiene que ser prácticamente ilimitada, y en eso vamos creciendo día con día, porque también decía el Señor que como grano de mostaza, dar un fruto de fe enorme. Es una semilla muy pequeña que da frutos, unos árboles tremendamente grandes. Entonces dice: nadie te engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que cree, dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, la práctica. O sea, no dejas de pecar, tu corazón está pecaminoso, y en el momento en que cualquier cosa se atraviesa, ¡pum!, eso hay que vencerlo en el nombre de Jesucristo. Debemos vencer para que nuestro carácter sea como el carácter de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, nosotros no tenemos la práctica del pecado, de ninguna manera. Porque la simiente de Dios vive en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no nos permite estar cayendo en pecado todos los días, o día con día, o hacer iniquidad. En cuanto la gente se vuelve religiosa, pues cae y se levanta todos los días, y se la pasa arrepintiéndose todos los días, o después el diablo lo condena, ya no se puede arrepentir, y se los saca de la iglesia y se van al mundo. Y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hay dos maneras de interpretar. No puede porque ya no le es dado, o no puede por un mandamiento decir: tú no puedes transgredir, hazte a la idea. Y otra cosa es el poder, que dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un poder para vencer al mal, hay un poder que nos da el dominio propio para no caer en pecado. No podemos, pero también existe la capacidad del hombre de decidir hacerlo. Y entonces esa libertad, que aparentemente es que nosotros podamos tener una decisión, la tenemos que mutilar en nosotros para no caer en pecado contra el prójimo, que es todo lo que está en los mandamientos, a partir del adulterio, esos son violaciones al derecho del prójimo, es la falta de amor al derecho que tiene la mujer, por ejemplo, del hombre que engaña a su esposa, cae en adulterio. Es una falta contra las personas con las cuales la gente fornica, que tiene relaciones sexuales sin casamiento. Está haciendo que la persona con la que ella se mete, si ya conoce, se pierda. Entonces eso es una falta de ¿qué? Una falta de amor. Entonces dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que no ama a su prójimo, no es de Dios. Para que veas entonces el amor que Dios tuvo para nosotros. Si nosotros no lo tenemos, no somos de Dios. Así conozcamos la Biblia para atrás y para adelante, y los versículos y todo lo que dice, si nosotros no tenemos este amor que protege el derecho del otro, de no ser insultado, de no ser maltratado, lo que ahora le llaman los derechos humanos, originalmente fueron escritos en la palabra de Dios. No es un descubrimiento de los últimos siglos de algunos sabios. Los derechos humanos están en la palabra de Dios desde el momento en que dice que ames a tu hermano y que ames a tu enemigo. Quiere decir, no los agredas, no discutas, sométete a tus autoridades. El Espíritu de Dios es el Espíritu que va a vencer al espíritu de anticristo que está en estos postreros tiempos.
ya ejecutando acciones en personas que aún conociendo el Evangelio pues están blasfemando ya contra el Espíritu Santo. Entonces, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nosotros reflexionamos en esto que te voy a decir y terminamos el estudio. Dice que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Entonces nosotros no debemos de caer en esto, porque esa es la condenación. Dice el Señor que viene como luz. Él vino acá como luz para que nosotros despertemos. Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Entonces nosotros debemos de vivir en luz. La fe es lo que vence al mundo. ¿La fe en qué? En que yo tengo que obedecer la palabra de Dios, el mandamiento, con la ayuda de su Espíritu Santo, y que no hay ninguna justificación para no hacerlo. No hay la posibilidad de decir no se puede, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios no, porque para Dios todo le es posible. Y la salvación tuya, la salvación de tu depresión, la salvación de tu manera de sufrir por las consecuencias de tu pecado, tus enfermedades, el cáncer, la adicción a los ídolos, todas estas cosas que hemos venido conociendo en las predicaciones, es posible vencerlo. Dios es vencedor. Pero Dios sin ti, sin tu decisión de seguir a Jesucristo, de congregarte como se debe, no va a ser posible. Porque Dios no actúa contra ti. Dice, pide, se te dará. Toca y se te abrirá. Busca y hallarás. Entonces nosotros tenemos el compromiso de buscar a nuestro Señor, clamar a mí, dice, yo te responderé. Entonces la labor de clamar, la labor de amar, porque hay gente que se confunde y dice, Señor, ponme amor por mi esposa. No, pues si el Señor ya te puso la capacidad de amar desde el momento en que te dio un mandamiento, es porque ya te dio la capacidad de hacerlo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es que ya te dio la capacidad no la pidas. Tú tienes que decidir. El amor es un acto volutivo, el amor es un acto de la voluntad, es amar. Tú tienes la capacidad de amar. No que Dios te tenga que poner amor, porque entonces como Dios sería injusto si te pidiera amarlo sin haberte dado la capacidad de amarlo, de obedecerlo, porque el amor a Dios se traduce en obediencia. Me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Entonces todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, y Él es el Cordero que derramó su sangre para el perdón de tus pecados, y te arrepientes y confiesas y te apartas del pecado, entonces alcanzarás la misericordia de Dios y te convertirás entonces en hijo de Dios, al cual estás llamado para tener este amor que dice 1 Corintios 13. El amor que todo lo sufre, el amor que todo lo espera, el amor que no busca lo suyo, el amor que no es envidioso. Si nosotros cumplimos con esta parte que dice el capítulo 3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces quiere decir que debemos amar como Él amó. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, de Yahshua Mashiach, te doy muchas gracias por esta palabra, por esta oportunidad de reflexionar sobre estos temas que al fin y al cabo son obligaciones o responsabilidades que tenemos todos aquellos que decimos creer en ti. Y Señor, aquellos que se han equivocado, que nos hemos equivocado, que hemos dicho cosas inconvenientes, pues tú sabemos que tienes misericordia para enderezar nuestro camino y sellar nuestra boca para nunca más ninguna persona que se diga tu hijo pueda maldecir, como lo hizo Pedro antes de su restauración, a la hora de estarte negando. Y que los que sean restaurados y los que hayan sido restaurados hasta ahora, Señor, por tu Espíritu Santo, permanezcamos en tu camino hasta llegar a la puerta estrecha por la cual entraremos a la vida eterna, que es
la puerta es Cristo. Y te doy gracias por esta reflexión, gracias por los tiempos de oración, por los días, por la posibilidad de poder trabajar todavía bien, y que yo sé que tú pues refuerzas y renuevas nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, y tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro salvador, nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, nuestra roca fuerte, Señor. Gracias por eso, Señor Jesucristo. Gracias por el don de tu Espíritu Santo. Te amamos y aquí estaremos, Señor. Pase lo que pase, no queremos entregarnos al mundo, no queremos entregarnos a la maldad, sino queremos permanecer contigo humillados para que tú escuches aquí donde se predica tu palabra, desde los cielos, oigas, perdones y sanes nuestra tierra. En nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra.